Saludos compañeros. En este video explicaré acerca del capítulo 5 de la materia de elementos de máquinas 2, la cual consiste de volantes, acoples, frenos y embrague. Para comenzar, podríamos decir que un volante eh, es un elemento que es totalmente pasivo, únicamente aporta al sistema una inercia adicional, de modo que le permite almacenar energía cinética. Este volante siempre va a continuar con su movimiento por inercia y cuando cesa el par de motor, que es lo que la propulsa. De esta forma, el volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un movimiento rotativo, y así se consiguen reducir las fluctuaciones de velocidad angular. Es decir, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y una carga. Para los diseños de los volantes, por lo general, ellas son unas ruedas o un disco que están fabricadas normalmente de fundición o de acero, calados de un árbol del motor, y cuyas dimensiones siempre van a estar calculadas de acuerdo a las características generales del sistema en que vaya a formar parte. Los acoples. Los acoples mecánicos podemos decir que son elementos de una máquina que sirven para prolongar líneas de transmisión de eje o conectar tramos de diferentes ejes en planos diferentes con dirección paralela con el fin de transmitir la energía. Los acoplamientos pueden tener muchas funciones, pero su propósito principal es el de conectar los ejes de las unidades que fueron manufacturadas por separado y que giran como el motor o el generador. Hoy en día existen muchos tipos de acoplamientos mecánicos en la industria y por lo general se clasifican de tres tipos: los acoples rígidos, flexibles y los especiales o articulados. Ellas, su diseño se encuentra básicamente conformado por unos platillos o por sujeción cónica de manguito con prisioneros. Por lo menos los complementos flexibles permiten una mayor flexibilidad en los ejes, y estas se usan para transmitir torque cuando los ejes están desalineados. Estas se pueden acomodar hasta 3 grados de desalineación angular, radial y axial. Eh, para seguir continuando, ahora vamos a hablar acerca de los frenos. Los frenos son elementos de máquinas que absorben energía cinética o potencial en el proceso de detener una pieza se mueve o para reducir la velocidad. La energía absorbida se disipa a forma de calor y la capacidad de un freno depende de la presión unitaria entre la superficie de energía que se está siendo absorbida. El comportamiento de un freno es análogo al del embrague, con la diferencia que un embrague conecta una parte móvil con otra parte móvil, mientras que el freno conecta una parte móvil con una estructura. Existe una larga y extensa lista de tipos de frenos, pero algunos de ellos que voy a hablar se encuentra como el freno del tambor, que son dispositivos que están constituidos por una zapata que obliga a entrar en contacto con un cilindro solidario al eje cuya velocidad se pretende controlar. La zapata se construye de forma tal que la superficie útil recubierta de un material de fricción calce perfectamente sobre un tambor. Las zapatas son bloques de madera o de metal que presionan contra las llantas de una rueda mediante un sistema de palanca. Existen dos tipos de zapatas. Existen de tipo de fundición y de compuesta. También existen frenos de disco, que estas son las que se componen de un disco montado sobre el cubo de una rueda y una mordaza que se encuentra colocada en la parte externa con pastillas de fricción en su interior. De forma que al aplicar uno los frenos, la pastilla de presión a ambas caras del disco causa la presión ejercida por una serie de pistones deslizantes situadas en el interior de una mordaza. Las mordazas pueden ser fijas y con dos pistones, una por cada cara del disco. También existe, hablando de frenos de disco, los frenos de disco cerrado y de disco exterior. La ventaja de este tipo de frenos es que el frenado es un poco ruidoso, existen menores gastos de conservación, hay mayor periodo de vida, la mayor parte del calor desprendido durante el frenado la absorben los discos, las cuales se les proviene un sistema de ventilación, los materiales protegidos de agentes externos y se comporta bien hasta los 230 kilómetros. A partir de esa velocidad el desgaste va a aumentar obviamente considerablemente. Algunas desventajas es que existe menor aprovechamiento de la adherencia, existe mayor distancia de parada, no tiene la llamada acción de servo
o de aumento de potencia, y sus pastillas son más pequeñas que las de zapatas de freno de tambor y se gastan más pronto. También otro tipo de frenos, existen los frenos de cinta, los frenos hidráulicos, que estos tipos de frenos son los que se usan más que todo en los automóviles, de un sistema múltiple de sesiones de pistones, ya que este tipo de sistemas permiten que se transmita fuerzas hacia dos o más pistones, perdón. También están los frenos de motores. Entre algunos de esos frenos de motores están los frenos electrodinámicos, los reostáticos, los frenos de recuperación, los de patín electromagnético flotante, frenos de Foucault, los frenos de aerodinámicos y frenos neumáticos. También existen frenos de zapata doble, frenos de zapata interna, donde esto más que todo se basa en el coeficiente de rozamiento para los frenos de zapata interna. También se basa a partir del ancho de la cara de la zapata en pulgadas, el radio interno del tambor en pulgadas, el ángulo central comprendido desde las articulaciones de la zapata hasta la punta de revestimiento en grado, y de las presiones máximas en PSI, tanto de la zapata derecha como de la zapata izquierda. Un embrague, para terminar con el último punto, podemos decir que un embrague es un sistema que permite controlar el acoplamiento mecánico entre el motor y la caja de cambio. El embrague permite que se puedan insertar las diferentes marchas o interrumpir la transmisión entre el motor y las ruedas. Los embragues utilizados en los automóviles son por fricción entre un disco solidario con la caja de cambios y de una masa solidaria al cigüeñal del motor. El embrague transmite la potencia del motor a la transmisión manual mediante su acoplamiento o descoplamiento. También hace la salida más suave y hace posible detener el vehículo sin parar el motor y facilita las operaciones del mismo. Un mecanismo del embrague tiene que ser resistente, rápido y seguro. Resistente debido a que por ella pasa todo el par del motor, y rápido y seguro para poder aprovechar lo máximo dicho del par. Existen distintos tipos de embrague. Entre algunos de ellos están los embragues mecánicos, los embragues hidráulicos. Los mecánicos son aquellos que el movimiento del pedal del embrague son transmitidos del embrague usando un cable. Este mecanismo se basa en el accionamiento del sistema de embrague y mediante un cable de acero perdón, unido por uno de sus extremos del pedal y de embrague, y por el otro a una horquilla de embrague unida esta a su vez por el cojinete de embrague. Y los embragues hidráulicos, que los movimientos del pedal del embrague son transmitidos por una presión hidráulica. Una varilla de empuje conecta el pedal del embrague y genera la presión hidráulica en el cilindro maestro. Cuando el pedal es presionado, esa presión hidráulica se desconecta del embrague. Ahora, para la hora del diseño, tanto de los frenos y los embragues, podríamos decir que algunos frenos y embragues trabajan con fricción, que es lo lógico. Entonces, los materiales que están en contacto para su diseño y su fabricación tienen que tener un alto coeficiente de fricción. Estos parámetros es usado en todos los cálculos de diseño y se tiene que tener un valor fijo. Los materiales que se vayan a escoger tienen que ser verdaderamente resistentes a la intemperie y así como la humedad y las altas temperaturas. Tienen que tener una característica calorífica y excelente cuando se convierte satisfactoriamente la energía mecánica en el calor del embrague o del freno. Esto quiere decir que las altas capacidades de color y las propiedades térmicas son proporcionales en las altas temperaturas. En general, los materiales tienen que ser resistentes y tienen que tener una alta dureza. Y también últimamente se han optado por materiales como de carbono o con alto contenido del mismo. Actualmente también existen materiales con incrustaciones de asbesto que mejoran las propiedades térmicas de los frenos y de los embragues. También se han optado por materiales de aleación como el tungsteno y el vanadio, aunque son muy caros, pero estas aleaciones tienen un alto contenido de carbono que son las más confiables y las más viables. Esto fue todo, gracias por su atención.